Muy bien, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor de esta tarde, Juan Fernando. Es un honor contar con tu participación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Me gustaría también darles las gracias a la Universidad Autónoma del Perú porque me haya invitado a este evento tan importante, el Encuentro Anual de Docentes, a todas las autoridades presentes, al rectorado, al decanato de las universidades, a Clelia Tataje como gerente comercial y, sobre todo, a los grandes protagonistas de esta tarde, que serán los docentes, cualquier profesional, todos los educadores, miembros de los equipos directivos, personal también de administración y servicios, especialistas, psicólogos, personal del gabinete de orientación y quizás tutores, jefes de estudio, subdirectores. Son los grandes protagonistas de este evento y desde ya me gustaría compartir la transparencia, dijéramos, las transparencias del webinar que tenemos para hoy y que, como bien ha señalado Carlos, hablamos de un título muy atractivo, un título que hemos elegido como el de cómo gestionar el aula y no morir en el intento, siempre haciendo referencia a algo realmente que creemos que puede ser interesante, sin perder de vista lo importante que es el gestionar el aula y que tiene que ver también con el arte, con el título de una película. Y yo creo que es muy interesante para empezar a gestionar y a compartir algunos recursos clave en esta gestión del aula, que es tan importante porque nos ayuda quizás no solo a incrementar la motivación del alumnado, que hoy en día está bastante apático en algunos momentos, sino también a reducir quizás algo más importante, que es la conflictividad en el aula, la conflictividad en el centro y, por lo tanto, mejorar la comunicación, mejorar los puentes, la colaboración y, cómo no, evidentemente, por ende, mejorar el rendimiento académico. Los objetivos que tenemos para este webinar, este conversatorio, es, en primer lugar, ofrecer 7 claves que creo que son importantes cuanto a recursos para la gestión del aula. Estas 7 claves van a trabajar o vamos a tratar temas relacionados con las competencias de cualquier profesional de la docencia, con ideas clave para incrementar, como he dicho, la motivación del alumnado y que nos permita, sobre todo, reducir el absentismo escolar, reducir los conflictos y mejorar el rendimiento académico. Y no podemos dejar de lado tampoco la introducción de un concepto que ha venido a nosotros, al entorno educativo, desde hace poco tiempo, 5 años aproximadamente, que yo creo que es tendencia en estos momentos, que es el concepto de felicidad, de bienestar, el concepto de positividad, de optimismo, de resiliencia. Yo creo que esto es lo que queremos para nuestro alumnado y nuestras familias, lo queremos para nosotros, pero también lo queremos para las organizaciones académicas, porque esto es la base para el éxito escolar, el éxito académico y el éxito profesional. Sin más dilación, vamos ya directamente a recorrer estos 7 recursos clave, estos tips, estos, si me permiten, consejos, algo muy práctico, estas píldoras, para que las puedan aplicar ya incluso mañana mismo, el lunes, en sus actividades de aula, en sus actividades de centro y en cualquier otra actividad que nos permita el rol docente. Así que, sin perder de vista lo importante que nos ha traído aquí, que es el Encuentro Anual de Docentes, me gustaría empezar haciendo un guiño a mi tierra, a España, concretamente a mi ciudad, a Valencia, en el este de España, y les he puesto aquí la imagen del bus turístico de la ciudad, porque quiero hacer un paralelismo, algo muy metafórico, con esas paradas en los monumentos de la ciudad, los monumentos educativos, aquellas cosas importantes. Y el primer recurso que traigo es esta frase lapidaria, que yo creo que en estos momentos la entendemos muy bien: o cambias o te cambian. Lo que queremos decir aquí es que probablemente el entorno educativo está siempre muy definido, muy determinado por los cambios sociales que ocurren, que acaban afectando al día a día de nuestra actividad. Cambios que se producen en la sociedad, cambios que se producen en la digitalización, en la globalización, pero se producen también en entornos más cercanos, como puede ser el concepto de la familia, la diversidad de la educación y cambios que se producen cada vez más temprano. De hecho, aquí en esta gráfica
podemos ver que de la era agraria a la era industrial pasaron algunos siglos, de la era industrial a la era de la globalización, que es la que estamos ahora, apenas han pasado siglo y medio, y dentro de la era de la globalización, de la digitalización, de la transformación del concepto de aprendizaje en el que estamos sumidos, probablemente ya hemos vivido algunas incidencias, algunas que estamos inmersos, como esta situación pandémica a nivel internacional sanitaria, pero hace unos años, no tantos, en el 2010 aproximadamente, vivimos una crisis inmobiliaria importante que hizo también tambalear los sistemas financieros de los países, pero también el sistema educativo y, por lo tanto, nuestra manera de entender la educación y de relacionarnos con las familias. Y esto, dicen los expertos, que va a ocurrir cada vez con menos tiempo. Con lo cual, tenemos que estar muy pendientes no solo de saber reaccionar, de tener esa resiliencia y reaccionar de manera adecuada a aquellos cambios que se van a vislumbrar, sino a predeterminarlos, a predecirlos, porque casi es más importante saber qué van a ocurrir para yo prepararme que no que nos pillen desprevenidos y que tengamos que reaccionar de una manera adecuada, como hemos hecho ahora en este año y medio, que lo hemos hecho muy bien, el cuerpo docente, de adaptarnos a la digitalización de las aulas, a la formación híbrida o a la formación online, a la formación virtual, y lo hemos hecho en un tiempo récord. Quizás esta es una de las fortalezas que tiene el sistema educativo, de las fortalezas y de la innovación y de la pasión que tienen los docentes, y nos ha servido, evidentemente, en este caso lo podríamos tomar como una oportunidad para acelerar el proceso de digitalización del aula. Si seguimos avanzando en este primer recurso clave, queremos traer aquí, me gustaría compartir este ciclo vital del cambio. Es muy importante para saber qué tenemos que hacer ante una situación de cambio como la que estamos viviendo o cualquier situación que vivimos en el día a día, una incidencia, un conflicto, una mediación, un problema conductual, un problema de relacional con la familia, con mi alumno, con un compañero. Tenemos que acudir a la ciencia al igual que estamos haciendo en estos momentos. La ciencia es sabia y esta ciencia nos da las claves de cómo tenemos que comportarnos o cómo se comporta, en este caso, el ser humano. Aquí vamos a acudir al mundo de la psicología, de cómo se comporta una persona, cómo nos comportamos en líneas generales las personas cuando estamos ante una situación cambiante. Y lo vamos a ver en función a dos variables. La variable tiempo, que está en el eje de abscisas, y la variable emoción o respuesta emocional, que está en el eje de ordenadas. En este caso, si se produce el cambio, cuando se anuncia el cambio, en este caso en España ocurrió en marzo del 2020, lo primero que sufrimos, el 90% de las personas, y yo mismo también, es esa sensación de confusión, de miedo, de disociación cognitiva, de inmovilización, de paralización. No nos lo esperábamos, lo estábamos viendo en China 3 o 4 meses antes, pero nos parecía muy lejano. Lo vimos 3 semanas antes en Italia, que está a 2 horas de avión de España, y aún así lo vimos lejano pensando que no iba a llegar. Y cuando nos dimos cuenta lo teníamos encima y no habíamos hecho nada para prevenirlo. En segundo lugar, con el paso del tiempo seguimos avanzando y entramos en la negación. Esa negación de ponerme una coraza, decir, esto que está pasando no es posible, no me está pudiendo pasar a mí, veo a las personas sufriendo alrededor mío y yo niego todo lo que está ocurriendo. Y la verdad que eso es muy humano, pero tenemos que entender que si conocemos esta información científica podemos reducirlo de alguna manera o positivarlo de alguna manera. Por eso es importante conocer este ciclo vital del cambio. Luego vendría también este estado emocional activo, ¿no? De enfado. Me enfado con el mundo, me enfado conmigo mismo, me enfado con mi entorno, me enfado con el alumnado, me enfado con las familias, me enfado con mi centro educativo. Y es un enfado realmente, dijéramos, paralizante en ese sentido, ¿no? Me enfado pero de furia, ¿no? De no haber sabido acometer las respuestas necesarias para haber salido airoso de esta situación. Es un enfado normal, ocurre también en el 95% de personas, pero si seguimos viendo esta evolución en el tiempo, las personas vamos evolucionando también en nuestras respuestas y ya llega el momento de decir, tengo que salir de aquí, empiezo a minimizar el impacto, estoy empezando a ver respuestas. A mí me ocurrió quizás también a partir de la segunda semana, porque las 2 primeras estuve un poco noqueado. A partir de la segunda semana tuve la suerte de que me llamó el Colegio Oficial de Ingenieros de aquí de la Comunidad Valenciana, de donde yo vivo, y me dijo que quería que organizáramos dijéramos, una especie de formación online con
criterios importantes que sirvieran para los ingenieros, y esto me hizo un poco salir de mi zona de confort, salir de esa zona un poco de inmovilización, y a partir de ahí un poco empecé a funcionar, empecé a minimizar el impacto, aunque como vemos aquí, esto es como un carrusel de emociones que parece que ya estamos saliendo de esta situación tan negativa, pero volvemos a caer. En este caso, con el tiempo podemos caer en alguna situación de tristeza. Eso que hemos pasado todos a lo largo de esta pandemia, que nos levantábamos con un tono vital bajo, dijéramos, con poca sensación de ganas de hacer nada, con frustración. La suerte es que la mayoría de nosotros esa tristeza ha quedado ahí, no ha pasado al modo mayor, que es el de la depresión. Solo un 20, un 25% de personas han estado en esa situación, pero esa tristeza también nos servía para reflexionar y luego ya, evidentemente, con el tiempo empezamos a realizar lo que llamamos la prueba, el test, empezar a probar nuevas alternativas, empezar a ver ya la luz al final del túnel y al final aceptar esa situación, responder al cambio de una manera realista, dar una respuesta positiva, que eso es lo que estamos quizás ya el mundo sanitario, el mundo político o parte del mundo político y nosotros también como docentes y como personas, ¿no? Intentando ver qué podemos hacer de manera constructiva, ¿no? ¿Por qué les he traído esta transparencia? Porque me parece muy interesante. Me parece interesante que cuando conocemos cómo se comporta una persona, desde el punto de vista científico, podemos hacer que estas fases sean menos y yo acepte antes en el tiempo o reduzca esas sensaciones negativas de enfado o de tristeza. Siempre la información es poder y nosotros tenemos que tener información de evidencia científica. Y esto nos lo proporciona, evidentemente, la universidad, los investigadores. Si seguimos en este mundo del o cambias o te cambian, este recurso clave, tenemos que citar a Albert Einstein, que nos decía que es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Si nosotros realmente no estamos consiguiendo aquellos objetivos que nos hemos trazado, lo primero que tengo que reflexionar es acerca de qué estoy haciendo, cuál es mi conducta, cuál es mi actitud, cuáles son mis hábitos, y a partir de ahí intentar hacer cosas diferentes, tener una actitud distinta, tener un carácter diferente, realizar conductas distintas o hacer otras cosas diferentes. Probablemente en el 90% de los casos esto me llevará a la solución. Pero si no me lleva a la solución, tengo que pasar al siguiente estadio, que es no solo cambiar la conducta, sino también cambiar mi pensamiento. Esto cuesta un poco más porque estamos hablando del cerebro y estamos hablando de nuestras opiniones, de nuestros juicios, de lo que nosotros llamamos los psicólogos las creencias. Cambiar las creencias evidentemente nos cuesta un poco más, pero también en alguna ocasión es necesario. Y si seguimos avanzando, evidentemente lo que no queremos caer aquí, les voy a poner el vídeo de Rómulo, es este rinoceronte, es un rinoceronte español, un rinoceronte de mi tierra, es valenciano, que tenía una enfermedad evidentemente por unas creencias limitantes que había cogido cuando era más pequeño. Él nació en España, pero nació en un zoo muy pequeñito y evidentemente la jaula en la que vivía era exactamente el diámetro del círculo que él trazó. Esto es Rómulo ya pasado de este zoo pequeñito a el nuevo bioparque, el nuevo espacio natural que hemos construido aquí en mi ciudad, en Valencia, que es como el de 4 o 5 campos de fútbol. Por lo tanto, Rómulo podría tener todo el espacio para caminar, pero no lo hacía, estaba acostumbrado a funcionar en círculo. Quizás esto es un espejismo de lo que somos nosotros, probablemente, pero estamos más cercanos de lo que pensamos a Rómulo. Quizás en alguno de ustedes haya tenido ese insight en estos momentos de decir cómo está mi vida, si estoy circulando, esa reflexión que debemos hacer de vez en cuando, si debemos salir de la zona de confort o no, salir de la caja, como dicen ustedes, y si estoy rodeando o haciendo círculos o demasiados círculos alrededor de una situación que es, dijéramos, irreconducible. Por lo tanto, tengo que pasar a otra situación si no quiero quedarme en esa estereotipia, que era la enfermedad que tenía Rómulo, de vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que no caigamos en esa situación, porque si no, pasaremos a esto que me encontré hace 5 años, antes de impartir una formación en un colegio de docentes, y me lo encontré en un diario, el diario de aquí de Valencia, que decía ningún rastro de la estereotipia. Hablaba de Rómulo cuando yo ya estaba hablando de Rómulo en mis cursos
Y ese es el diagnóstico, decía la noticia, que han realizado los veterinarios de la Reserva Natural de Sevilla, otra ciudad de España al sur, donde el rinoceronte del viejo zoo de Viveros, que decíamos, del zoo de Valencia, ha logrado superar sus traumas. Y luego decía, Rómulo, en grande, deja de andar en círculo tras 9 años. Y a mí me pareció tan interesante que le hice una foto y normalmente la pongo en las transparencias. ¿Para qué? Para comentar 3 cosas muy importantes, 3 tips muy importantes para los docentes y para el mundo educativo en general, o para los profesionales o las personas en general. La primera, haciendo referencia al titular principal, Rómulo deja de andar en círculos tras 9 años, la conclusión que sacamos es que las personas podemos cambiar. A pesar de las dificultades, a pesar de, dijéramos, de los conflictos, a pesar de las situaciones difíciles, de las incidencias, tenemos que pensar en que somos capaces de tener esa resiliencia, de salir, de buscar lo positivo y de cambiar. Estoy harto de oír cuando voy a un colegio a alumnos de 13, de 14, de 16, de 17, de 18, a personas colegas con 30, con 40, de que ellos son así y así morirán. Y esto no lo podemos consentir. Ya la ciencia, a través de la neuroplasticidad del cerebro, a través de la neurociencia, nos dice que el cerebro es plástico y que por tanto puede cambiar. Y cualquier persona puede cambiar, evidentemente, con tiempo y con esfuerzo. Incluso las personas de 60, de 70 y 80 años. Esta es la primera noticia importante. Podemos cambiar y podemos salir de los problemas. La segunda noticia importante que nos trae esto, y por lo tanto adaptable, acoplable al mundo educativo, es que para subsanar el problema de Rómulo no lo pudimos hacer aquí en Valencia, sino que se lo tuvieron que llevar a otra ciudad. Y no porque los veterinarios de Valencia, de mi ciudad, fueran malos, no, eran muy profesionales, simplemente porque Rómulo, la conducta de Rómulo, estaba afectando al resto de la manada de rinocerontes. Había muchos rinocerontes ya que estaban imitando a Rómulo, que estaban circulando, que estaban dejando de comer, que estaban dejando de aparearse con la importancia de esto, y al final decidieron sacarlo del entorno y llevárselo a otro entorno diferente. Esto nos retrotrae o nos relaciona con algunos conflictos que podemos tener dentro del aula, con algunos alumnos que pueden tener algunas necesidades educativas especiales o algunos alumnos que muestran en algún momento determinados conflictos relacionales, conductuales, de aprendizaje, que quizás, aunque nosotros entendamos la educación como una educación inclusiva y queramos tenerlos en clase y trabajarlos como docentes, en algún momento determinado sea conveniente sacarlos del aula y que trabajen con los especialistas del centro. Hablo de los especialistas como los psicólogos, las psicólogas, los pedagogos terapéuticos o las pedagogas terapéuticas, los tutores o las tutoras, incluso el equipo directivo o incluso personal externo al centro, como puede ser el pediatra o un psicólogo externo, etcétera, que ellos tienen muchos más recursos y evidentemente van a trabajar en un ambiente con más material, con más capacidad, ¿no? Y luego cuando superen ese conflicto, esos traumas, esas, dijéramos, problemáticas, volverlo a traer al aula. Esto sería muy interesante en alguna situación. Y por tercera vía, la tercera, dijéramos, el tercer tip que nos trae esta noticia es que, como he dicho, las emociones se contagian. Todo lo que estaba haciendo Rómulo se contagiaba en el resto de la manada o en gran parte de la manada, y esto es un gran descubrimiento. Y ese descubrimiento lo tenemos gracias a las neuronas espejo de hace unos 15 o 20 años, que para mí es uno de los descubrimientos más importantes para las relaciones humanas y también, evidentemente, para la educación. Tenemos que aprovechar que sepamos que las emociones se contagian, porque se contagian para bien y para mal. Se contagian las positivas, pero también se contagian las negativas. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizarlo para gestionar mejor el aula. ¿Cómo debemos utilizarlo? Pues tenemos que ser docentes positivos, atractivos, con capacidad de influencia, que nos guste lo que hacemos, que me guste mi asignatura, que me guste el alumnado y mi profesión, que esté cómodo trabajando con las familias, que sea capaz de generar ese cordón umbilical con el aula, que sea capaz de generar la confianza con mi alumnado, y esto provocará mejor relación, mejores resultados
con el alumnado y, por lo tanto, también con las familias. Y tenemos que dejar al lado esas emociones que a veces tenemos de pesimismo, de tirar la toalla, de poca pasión por lo que hacemos, de haber perdido mi vocación por la enseñanza. Tenemos que recuperarla y dejemos al lado esto porque, evidentemente, nosotros casi siempre nos vamos a convertir, o al menos debemos hacerlo, en modelos y referentes para nuestro alumnado. Y sacar esa parte positiva, optimismo. En conclusión de este primer recurso, si cambia nuestro entorno, nuestra sociedad y, por lo tanto, lo que más nos interesa del entorno educativo, el alumnado, sus familias, las necesidades del alumnado y también la tipología de familias, nosotros debemos cambiar, evidentemente, pero también debe cambiar el centro y adaptarnos a esta nueva situación, que esto es lo que toca en el siglo XXI. Si seguimos avanzando en este recorrido que vamos a hacer a través del autobús turístico, el segundo recurso clave es que necesitamos pasión. Ya lo he dicho, pero necesitamos pasión no solo en el aula, necesitamos pasión en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Porque la pasión es lo que nos da la sonrisa, es lo que nos da la emoción positiva, es lo que nos da la felicidad. Esa pasión, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como la vehemencia en hacer las cosas, como la vitalidad, como el gusto por las cosas, la focalización. Cuando estamos con mis amigos, estar con mis amigos. Cuando estoy con mi familia, dedicación plena. Cuando estoy con mis hijos, totalmente dedicación. Cuando estoy en el gimnasio no estoy pensando en otra cosa, sino en hacer deporte. Esto es la pasión y la tenemos que llevar a todos los rincones de nuestra vida. Concretamente, en mi profesión tengo que amar lo que hago. Es imposible trabajar en algo como es la educación, que es de servicio a los demás, y no tener ese amor por aquello que hacemos. Y hablando de amor, hablamos de felicidad. Y hablando de felicidad, tengo que nombrar al gurú de la felicidad, que no es más que un colega, Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, evidentemente, y un erudito del concepto de felicidad, y yo, cogiendo todo su armazón científico, me he permitido el hecho de crear un método, el método Bow, que es como el método casa, una casa, nuestra casa, con aquellos componentes que nos van a hacer felices. El primero de todos, evidentemente, aquel que forma parte de los cimientos de la casa, es la misión. Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra misión. La misión es aquello que entronca con la motivación, es el para qué de las cosas, cuál es el legado que yo quiero dejar, por qué quiero que se me reconozca dentro de la educación y qué quiero dejar en el mundo educativo, para qué me dedico yo a ser docente. Estas preguntas me las tengo que hacer y, evidentemente, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la organización académica, el centro, el instituto o la universidad, evidentemente esta misión tiene que ver con la cultura de la organización, con la filosofía, con la razón de ser, con la identidad. Y en una persona o en un profesional, con mi escala de valores. Tengo que tener clara cuáles son mi escala de valores. Si es el respeto, la responsabilidad, la familia, la amistad, la honestidad, cualquiera, pero tengo que tener claro cuáles son. Porque esa misión, que es el primer componente del bienestar, determina o condiciona mi ser, mi manera de ser, mi manera de ver la realidad, mi manera de interpretar la realidad, de relacionarme con los demás. Y, por lo tanto, esto es clave en el mundo educativo y en otros sectores, en otros ámbitos. Y este ser, que es el que determina las decisiones que yo voy tomando, esas decisiones tienen que ser coherentes, ese ser tiene que ser coherente. Coherencia, desde un punto de vista de una definición más coloquial, lo que nos dice es hacer aquello que hemos dicho que voy a hacer o hacer aquello que pienso que voy a hacer. Ahora bien, si queremos una definición más técnica, decimos desde el punto de vista de la psicología que la coherencia es que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta, que son las tres dimensiones de la persona, vayan en la misma dirección. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta van en la misma dirección, seremos coherentes y cumpliremos con el tercer componente del bienestar. Si seguimos avanzando, el cuarto componente del bienestar es la visión con V. La visión tiene que hablar del futuro. El concepto de futuro para la psicología y el coaching es fundamental porque determina o condiciona el presente. Nosotros somos hoy en función a las decisiones que tomamos hace unos años y seremos mañana en función a las decisiones que estemos tomando hoy. Pero esas decisiones vendrán condicionadas por los objetivos que nosotros nos hemos trazado objetivos de todo tipo, objetivos personales, académicos, profesionales, etc. Evidentemente,
desde el punto de vista de la organización, la visión tiene que estar referenciada en el plan estratégico. No hay organización hoy en día que se precie que no tenga un plan estratégico, que no tenga un plan estratégico a 1, a 3, a 5 años que marque el recorrido, el camino de ese centro, de esa universidad, a todos los niveles, a nivel financiero, a nivel estratégico, a nivel pedagógico, a nivel de marketing, a nivel relacional, a nivel institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y como personas, evidentemente, estos objetivos que hemos estado comentando. El quinto componente del bienestar habla de la congruencia, que a veces confundimos con la coherencia, pero no tiene nada que ver. La congruencia es la unión de dos conceptos como la visión y la misión, que siempre tienen que estar unidas. Quiero decir, nosotros debemos trazar un plan o diseñar un plan estratégico en función a la cultura de la organización. No es lo mismo estar en una organización laica que cristiana, porque evidentemente las actividades que planteamos a lo largo del día o del trimestre o del año escolar o del curso escolar serán diferentes en una u otra escenario. Y el plan estratégico también. Y evidentemente nuestros objetivos tienen que estar relacionados con los valores para que seamos congruentes. La congruencia es muy importante y marca esa felicidad que podemos tener con nosotros, ese wellness, ese bienestar. Si seguimos avanzando, aquello que cierra y que acaba de diseñar nuestra casa, y que pone la parte de arriba, que pone el ático, es la pasión, que es lo que ilumina, es el ojo divino que lo ilumina todo, ¿no? Que nos da luz a cada una de las partes de la casa. Y evidentemente, como nosotros somos seres sociales, no solo debemos diseñar nuestra casa, sino además debemos compartir con los vecinos, debemos relacionarnos con el entorno. Y esto es el séptimo componente del bienestar que habla de, y más hoy en día, de la apertura al mundo. ¿Cómo se traduce esto en la educación? Para los centros, adaptabilidad a los cambios, flexible, y en las personas una alta inteligencia emocional en los dos niveles, intra e inter, pero como apertura al mundo, evidentemente potenciando la inter, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la capacidad de relación, con el don de gentes, con el trabajo en equipo, con la capacidad de comunicación. Estos 7 componentes, si los tenemos en gran grado, puede llevarnos al éxito, y si lo tenemos en menos grado, puede llevarnos al fracaso, pero son muy importantes para entender dónde tengo que poner el foco para ser feliz. En cuanto al la tercera parada del autobús turístico, esto que nos va a dar el cuarto o el tercer recurso, hablamos de la palabra clave para mí en la gestión del aula, que es el rapport. El rapport es una palabra francesa que nosotros en psicología lo utilizamos mucho como definir ese contexto natural que debe crear el profesor, ese contexto de aprendizaje, de confianza, en el que todos nos sintamos cómodos, en que seamos capaces de trazar ese cordón umbilical con nuestro alumnado y nuestro aula, y evidentemente con otros compañeros y con las familias, ese feeling que tenemos que tener para que la gente se sienta cómoda, para que el alumnado vaya feliz a clase y tenga la confianza suficiente para comentar al profesor cualquier incidencia, cualquier duda o, evidentemente, cualquier problema que tenga familiar, personal, etcétera, ¿no? Ese rapport es necesario en los primeros días del curso escolar para crear ese rapport que nos va a ayudar a gestionar la clase, a establecer las normas de la clase entre todos para poder cumplirlas, a que luego, cuando haya algún problema, nos vayamos a esas normas y a ese rapport que nos ayude a reducir la conflictividad. Por lo tanto, es muy necesario cuando empieza el curso, sobre todo en aquellas clases donde el alumnado es nuevo para mí. En aquellas clases donde el alumnado, yo ya lo he tenido en cursos anteriores, evidentemente el rapport es importante, pero ya lo habré creado en los cursos anteriores. El cuarto recurso clave es ese recurso didáctico que todos conocemos, pero que probablemente utilicemos de una manera infrautilizada. ¿Qué es la metáfora? Para mí la metáfora es fundamental. Yo creo que si nosotros hiciéramos la programación de nuestra asignatura a principio de curso con 100% metáfora, el éxito sería exponencial. Quiero decir, el rendimiento académico de nuestro alumnado, la satisfacción del alumnado y la evaluación del alumnado con respecto a nuestra actuación como docentes sería máxima, sería de 10 sobre 10. Ahora bien, ¿por qué creo yo que la metáfora es tan importante? Por varias cosas. En primer lugar, porque le da el protagonismo al alumno, que es donde tiene que estar,
es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque nosotros como docentes seguimos siendo la piedra angular del sistema educativo. Somos los profesionales más importantes del entorno educativo, aunque evidentemente el rol ha cambiado, ya no somos transmisores de información, sino que debemos situar al alumno como protagonista de la educación y que sea capaz de buscar esa información en distintas fuentes, que es capaz de hacerlo porque son nativos digitales, con nuestra ayuda, con nuestro rol docente coach, de guía, de acompañante de lujo. Otra de las cosas importantes que tiene la metáfora es que nos abre una puerta al mundo. Cuando nosotros estamos dando una clase en nuestras aulas, esas aulas que son cuadradas o rectangulares, tenemos unas ventanas. Al utilizar las ventanas, abrimos las ventanas y conectamos la clase con la sociedad, con lo que está sucediendo en el día a día, en lo que está sucediendo en mi ciudad, en mi país, en el entorno internacional que tenga que ver con mi asignatura. Es como un soplo de aire fresco que entra en el aula y que motiva muchísimo al alumno porque le estás hablando de tu asignatura con casos reales, con cosas que están pasando en la sociedad, en la sociedad investigativa, en la universidad, en la sociedad académica, la sociedad política, en función a cuál es tu asignatura. Por lo tanto, utilicemos las metáforas cuanto más mejor. Y además, es muy importante el uso de las metáforas porque aunque nosotros lo usamos de manera racional, decidimos utilizar la metáfora. Al utilizarla, tiene el poder de llegar a la emoción positiva del alumno. Y nosotros ya sabemos, por las investigaciones científicas, que cuando tocamos la fibra positiva del alumno, ya hemos conseguido que el aprendizaje se afiance 100%. Por lo tanto, sigamos ahí. ¿Qué tipo de metáforas? Hay muchísimas metáforas, todos los conocen y probablemente los que mejores las utilicen sean los profesores de infantil y primaria, de 0 a 12, 13, 14 años. ¿No? En secundaria y bachiller, de 12, 13 hasta los 18 años, yo creo que hay una disminución en el uso de las metáforas por parte del docente y en la universidad se usan, pero probablemente se podrían utilizar más. ¿Qué tipo de metáforas se podrían utilizar? Evidentemente, pues están las que utilizan más en infantil, que son cuentos, parábolas, juegos, también evidentemente vídeos, canciones, pero podemos utilizar metáforas que tengan que ver con adolescentes, ¿no? Con la educación de más adolescentes o incluso de universitarios, ¿no? Podemos utilizar estas metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, podemos utilizar lo que he dicho antes o que he puesto en juego, que son artículos de prensa o artículos científicos, evidentemente todo que tenga que ver con mi asignatura. Puedo invitar a profesores invitados externos que cuenten su experiencia práctica del día a día de mi asignatura, pero aplicado en el día a día de la profesionalidad, y eso engancha muchísimo también. Evidentemente, todo lo que son las asambleas, los debates, las dramatizaciones, el role-playing, las obras de teatro también pueden jugar un papel importante en algunas asignaturas, pero también a la hora de explicar las cosas, ¿no? Yo he cogido un recurso que se utiliza mucho en la psicología clínica. Yo no soy psicólogo clínico, soy psicólogo, pero no psicólogo especialista en clínica, pero he traído este recurso de autorrevelación que simplemente en educación yo digo que es, y lo usamos la mayoría de los docentes, es hablar en primera persona, contar una experiencia como si la hubiese vivido yo y contar y darle ese toque como mágico de cuentacuentos, ¿no? De saber contar la historia, ¿no? Eso engancha muchísimo al alumno, se queda ojiplático, ¿no? Abre los ojos y quiere que sigas contando esa historia. Utilizar el tema de la autorrevelación, utilizarlo más, ¿no? En primera persona, porque veréis que engancha muchísimo, incrementa la motivación. Y luego está la manera de explicar las cosas, ¿no? A la clásica, con este razonamiento deductivo, o a la manera más moderna, con un razonamiento inductivo. Yo me acuerdo en uno de los cursos hace un par de años que hablaba de la metáfora y levantó la mano un profesor de secundaria, estamos hablando de 13, 14 años aquí en España, que era profesor de matemáticas y me decía que explicaba la parábola de una manera totalmente diferente. Lo primero que hacía era ponerles un vídeo de un partido de fútbol de la selección española contra la selección de Holanda, donde le metían un gol a Casillas, a Iker Casillas, el antiguo portero de la selección, por arriba. Le pasaba la pelota por encima de la cabeza y luego se metía en el arco. Entonces les ponía ese vídeo que duraba apenas 10 o 12 segundos y luego debatían. Y cuando habían ya debatido suficiente, 5 o 10 minutos, lo que diera el debate, él ya les decía que esa trayectoria
que había tenido la pelota era una parábola y ya les definía lo que era la parábola y les decía la fórmula matemática. Esto es una manera diferente de explicar un concepto. Tenemos que ir a esos retos, ¿no?, distintos, estas distintas miradas de posibles procesos de enseñanza y aprendizaje. O, por ejemplo, este vídeo que les voy a poner de apenas un minuto de un programa de televisión en España que se llama El Hormiguero, que utiliza muchas investigaciones científicas y las pone en práctica, y que un profesor de la Universidad de Harvard vio en YouTube y le pareció tan interesante cómo habían explicado, cómo habían puesto en juego el concepto de fluidos no newtonianos, o sea, aquellos fluidos que son líquidos pero que se comportan como sólidos, que lo utilizó para sus propias clases y luego también para que cuando él daba conferencias, mostrarle una manera diferente de dar una clase. Los fluidos newtonianos, este programa de Esta es la piscina, ¿vale? de esta manera. Es líquida, te hundirías. Y profunda. Profundita, ¿eh? No os metáis ahí de cabeza. Pero a la vez, fíjate que si la sacas deprisa, es sólida. Han creado una Entonces, piscina vamos a confiar. con esos fluidos no newtonianos Vamos a confiar. que Madre ahora mía, vais a todo ver va bien. cómo se convierten en sólidos Y en algún voy a momento, cruzar, porque ¿vale? van a pasar por encima de la piscina. La historia hay Una que piscina que vais pisar a ver fuerte para ahora. que el Y líquido se tenéis a convierta en Iker sólido. Casillas, que es la persona de la izquierda, que fue el portero del Real Madrid y de la selección. Esta es la piscina ¡Vamos, Pablo! con fluido no newtoniano, con agua y otros componentes, para que al final se convierta en sólido. Y ahora va a pasar Casillas también y va a probar la piscina. Con un poco de miedo al principio. Con mucha fe, con mucha fe. Andar sobre las aguas. Tienes que pegarte en el suelo. Esta es la... Esto podría ser una manera muy interesante de explicar el concepto de fluidos no newtonianos de otra manera distinta. Esto es una metáfora. Seguimos avanzando con el quinto recurso clave de estas nuevas metodologías del siglo XXI para superar las clásicas, y estas metodologías activas que ya he dicho que sitúan al alumno en el centro. Estas metodologías activas que hay que utilizar ya, al menos aquí en España, el 80% de los coles ya utiliza una o varias, que puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el cooperativo, las inteligencias múltiples, la Flip Classroom, el coaching educativo, las inteligencias emocionales, las competencias, pero alguna porque evidentemente lo que permite es una interacción diferente con el alumnado. Por lo tanto, nosotros recomendamos que se utilicen estas nuevas metodologías, que yo creo que es un reto casi conseguido a un 80 o 90%. Evidentemente, en esto, cuando nosotros utilizamos nuevas metodologías didácticas del siglo XXI, quizás tenemos que cambiar también nuestro espacio, nuestra aula, ¿no? Ya no nos sirve el típico la mesa del profesor con las sillas del alumno en formato de teatro, sino que tenemos que crear espacios diferentes. Pero realmente estos cambios metodológicos no solo requieren cambios en el aula, como esas aulas Google, sino tienen también cambios en la arquitectura escolar en general. No solo la parte interna del colegio, sino también la parte externa, la que está dedicada sobre todo al recreo. Tenemos que crear recreos diferentes, espacios distintos, diversos, donde no solo se potencie el deporte rey del país, como aquí es el fútbol o el baloncesto, que está todos los colegios llenos de canchas de fútbol o de baloncesto, sino que podamos establecer otro tipo de juegos, otro tipo, por ejemplo, el ajedrez, o juegos clásicos, juegos populares, espacios más verdes, que generen con distinta concepción o confección o diseño, que permitan también relacionarse a los alumnos y que todos se sientan identificados con esa parte de la arquitectura escolar. Evidentemente, esto, la inversión que requieren, así como el cambio metodológico es más sencillo, el cambio de arquitectura escolar lo veremos un poquito más adelante, porque la inversión económica es mucho más elevada. Pero ya estamos acabando con este itinerario que hemos hecho de los recursos clave, de los tips en cuanto a la gestión eficaz del aula, y vamos a continuar con la sexta parada del autobús turístico valenciano, con el coaching educativo. Yo me considero experto en coaching educativo y uno de los pioneros a nivel internacional, y creo que es una disciplina que está cogiendo mucho pozo
que se está convirtiendo en una metodología activa más, pero que aún nos falta una conexión con esa base, con esa esencia científica. Y el rol del coach educativo hoy en día lo tiene con distintos profesionales de la docencia, evidentemente trabajando primero con la organización académica, pero luego con cualquier profesional de la docencia, ya sea el equipo directivo, el profesorado, el alumnado, las familias, la inspección, las instituciones públicas y privadas, las fundaciones. Y este rol supone, por ejemplo, crear a nivel de organización académica proyectos de centro que sean útiles para conseguir determinados objetivos, como por ejemplo el que tenemos en estos momentos, desde enero de este año, con la Universidad de Zaragoza, que está realizando un proyecto de investigación con 2 herramientas de coaching educativo, concretamente con la rueda educativa y con el mandala, a ver si funcionan, si cumplen con los estándares, porque han creado un grupo experimental y un grupo de control. O también tengo que citar también al Gobierno de Navarra, aquí en España, que tiene un proyecto de formación profesional en el cual se han creado un grupo de profesores, coaches, que asisten a alumnos en prácticas para que realmente puedan incorporarse al mundo laboral de una manera más sistemática y más rápida. O el proyecto más antiguo, pero que ha tenido mucha influencia en España, que es el de los jesuitas Horizonte 2020, que es un proyecto europeo en el cual han hecho un cambio brutal de su proceso metodológico y de lo que es el diseño de las aulas, eso que decíamos del diseño de aulas Google. O, evidentemente, los proyectos de los colegios británicos que entroncan mucho con el coaching educativo, que es la observación del aula, donde hay un especialista, un profesional, un docente que se ha formado en coaching, que entra en la clase de otro docente y observa de una manera no participante cómo está dando la clase para luego poder darle feedback de una manera evidentemente atractiva, de una manera moderada, de una manera como proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que estos proyectos son claves para que se mejore la calidad educativa, ¿no? Luego trabajamos también con los equipos directivos a nivel de formación, de coaching de equipos, de coaching individual, al igual que con el profesorado en temas de formación, y el alumnado sobre todo se nos pide, desde el punto de vista del coaching educativo, trabajo sobre todo en aquellos que tienen que tomar decisiones, una orientación académica y profesional mayor, aquellos que evidentemente tienen que hacer exámenes importantes como el de acceso a la universidad, que les ayudemos a reducir el estrés y cómo afrontar de una manera más adecuada los exámenes. También les ayudamos a incrementar su capacidad de emprendimiento y de pensamiento crítico para adaptarse al mundo laboral, o incluso ahora nos estamos introduciendo en aquellos que están opositando para ser funcionarios a ser preparadores mentales, ¿no? Dijéramos que tengan esa motivación y que estén preparados para el momento final, al igual que hacemos con las familias, dándoles recursos emocionales para educar a sus hijos. De esta manera, y ya para acabar con este trayecto, el último, dijéramos, recurso que resume todo lo demás que hemos visto hasta ahora son las características que tendría que tener un buen docente. Por una parte, establecer una visión compartida. Esto es función también del equipo directivo del centro, en el cual todos los educadores vayamos en la misma dirección. Cuando hablo de educadores no solo hablo de docentes, sino también el alumnado y las familias. Tenemos que ir todos en la misma dirección para que todos evidentemente podamos conseguir los objetivos. También el docente se debe convertir en modelo referente para el alumnado y para otros compañeros, porque debemos inspirar talento y sabiduría. Tenemos que tener una alta inteligencia emocional. Para mí es la clave del siglo XXI, mucho más importante, como ya sabemos, que el cociente intelectual, la edad mental partido por la edad cronológica por 100. Y luego, evidentemente, tenemos que potenciar ese efecto Pigmalión, ese efecto Rosenthal, que es creer en la enseñanza y sobre todo creer en nosotros y creer en el potencial del alumnado, porque cuando nosotros creemos en el alumnado no da solo el 100%, da el 150%. Y luego también el dar poder a nuestra aula en el sentido de empoderarlo, ese concepto muy latino relacionado con la mujer que llevamos al aula para dar recursos para que el aula y el alumnado sea autónomo y responsable y que pueda llegar a los objetivos por sí mismos con la ayuda del docente coach. Y, como no, evidentemente, en la educación como servicio a los demás tenemos que estar al servicio del alumnado y nuestras familias, sobre todo a nivel no universitario, que son súper importantes, y luego considerar la enseñanza como vocacional. Así que, en conclusión, seamos un equipo, no dejemos nunca de formarnos, apliquemos, esto es muy importante, el código deontológico de nuestra disciplina, pensemos en que podemos cambiar, si no de manera utópica, todo el mundo, al menos
nuestro entorno más cercano, nuestro metro de influencia, nuestro país o nuestro barrio, y por lo tanto mejorar la calidad del sistema educativo en el centro que yo esté trabajando. Y por último y muy importante, seamos corporativistas, ¿no? Cuidemos nuestra imagen como profesionales, cuidemos la imagen de todos los compañeros y evidentemente pongámonos la camiseta del centro educativo. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado este webinar con esas 7 claves, esos 7 recursos para gestionar el aula. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Muchas gracias a nuestro expositor Juan Fernando, muy interesante todo lo que nos ha mencionado y justamente ahora pasamos a un momento importante porque vamos a recoger algunas de las preguntas que ustedes nos han estado dejando aquí a través del Zoom. A ver, estimado Juan Fernando, tenemos la pregunta de Karina Pilar Lale, que nos indica lo siguiente, nos pregunta, ¿qué impacto podría generar en los estudiantes el cambio de la virtualidad a la presencialidad, ¿no? Sabemos que por la pandemia los estudiantes han pasado de la presencialidad a la virtualidad, pero ahora, esperemos dentro de unos meses, se pueda pasar de la virtualidad nuevamente a la presencialidad. Entonces, ¿qué impactos podrían haber en los estudiantes? ¿Qué nos podría comentar, por favor? Es muy buena pregunta porque aunque yo por mi edad no soy nativo digital, pero sí que me encanta la formación online, la formación virtual, creo que es necesario para el alumnado volver a la presencialidad. Necesitan el contacto con los otros compañeros, necesitan el contacto con el profesorado y yo creo que es fundamental. Creo que vamos a reducir muchísimo los índices de depresión y ansiedad que estamos encontrando en el alumnado, al menos aquí en España, con incrementos del 25%. Y ahora también estaba oyendo algunas dependencias tecnológicas que ha ocurrido por esto de la virtualidad. Se han conectado excesivamente al ordenador y no solo por temas académicos, sino también por juegos online. Y yo creo que esto es perjudicial para nuestro desarrollo, para el desarrollo del alumnado, para el desarrollo de nuestro cerebro. Creo que no necesitamos tanta tanta tableta y necesitamos más jugar juegos tradicionales. Por lo tanto, la presencialidad va a ayudar a reducir todo esto y también creo que también a los trastornos mentales que han podido ocurrir, que quizás lo podamos también reducir de alguna manera. Estaba oyendo noticias aquí en España que se han incrementado también en un 20-25%, yo no lo sabía, los trastornos de anorexia y bulimia en adolescentes de 12, 13, 14 años, cuando en épocas pasadas esto estaba mucho más controlado. Por lo tanto, en conclusión, creo que debemos cuanto antes volver a la presencialidad o al menos, si no, a un sistema híbrido. Ok, muy bien. Y justamente sobre lo último que menciona, Jesús Castro nos pregunta lo siguiente, nos dice, ¿cómo podemos trabajar las emociones en esta situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ya que la mayoría de los estudiantes están pasando por cuadros de depresión, ansiedad y rebeldía ante las nuevas normas que se están implementando, ¿no es cierto? ¿Qué nos podría comentar? Pues yo creo que aquí, evidentemente, el profesor debe formarse. Creo que debemos olvidar por un tiempo prudencial el no centrarnos en la competencia curricular, en la asignatura, al menos al 100%, sino hacerlo de una manera compensada, un 50-50, donde trabajemos en el aula, quizás cuando volvamos a la presencialidad, temas más relacionados con competencias sociales, emocionales, que ellos, dijéramos, se descarguen, cuenten lo que les ha pasado, incluso nosotros no trabajemos solos, sino trabajemos en equipo. Yo creo que cada vez más este tipo de conflictos nosotros no podemos resolverlos solos, sino tenemos que resolverlos con la ayuda de los especialistas del centro, que son los psicólogos, el gabinete psicopedagógico, la pedagoga o el pedagogo terapéutico. Tenemos que apoyarnos también en el equipo directivo y crear un proyecto que gestione estas anomalías o estos desórdenes o estos desequilibrios mentales que vamos a tener quizás ahora cuando pase esta primera barrera sanitaria. Perfecto. Y bueno, y justo vinculado a lo que menciona José Luis Luna, nos pregunta,
nos hace referencia también a una realidad. Muchas veces nuestras escuelas en el Perú, dice, en nuestras escuelas públicas regulares no contamos con un equipo de especialistas para atender las dificultades o necesidades educativas personales que muchas veces presentan los estudiantes. En estos casos, ¿qué estrategias podríamos nosotros como profesores aplicar, ¿no es cierto?, para trabajar con los estudiantes? ¿Qué nos podría comentar? Pues yo creo que es muy importante, si nosotros no podemos acudir a estos especialistas, que nosotros mismos nos formemos en cuestiones emocionales, aunque no seamos especialistas. Y yo creo que es importante, dijéramos, utilizar una herramienta, un recurso que utilizamos mucho en la psicología clínica, que es lo que llamamos el ventilar. El ventilar es dejarle al alumno que cuente aquellas cosas que le han pasado, para que pueda un poco todo esto que lleva dentro sacarlo. Evidentemente, muchas veces no podrá ser en grupo, no podrá ser en todo el aula, sino que tendrá que ser en una acción tutorial individualizada, pero es necesario escuchar mucho, empatizar con el alumno, recuperar esa confianza, y yo creo que es fundamental que nosotros tengamos esa mano izquierda, esa inteligencia emocional, para entender qué está sucediendo, ¿no? Porque va a ser una etapa complicada, va a ser una etapa compleja, y quizás tenemos que tener mucho temple, ¿no? Una de las condiciones o componentes más importantes de la inteligencia emocional es el componente de la autogestión, del autocontrol, ¿no? Nosotros somos los primeros que tenemos que mantener la calma para poder trabajar con ese tipo de alumnos. Que no se nos note, dijéramos, el nerviosismo o el no saber cómo afrontarlo, sino que estemos con ellos, ¿no? Que noten nuestra presencia. Y yo creo que con esto es suficiente, evidentemente, si no tenemos el apoyo de un especialista. Correcto, correcto. Luego recojo la pregunta de dos colegas docentes, de Ramón Requejo y de Ira Aranda, que nos hablan justamente de un aspecto que usted mencionó en su presentación sobre el rol del coach, que también incluía a los padres, ¿no es cierto? Entonces ellos nos preguntan un poco cómo tratar con los padres, que en muchos casos a veces ellos de alguna manera deberían de cambiar y dar un mejor ejemplo a sus hijos de repente, y esto no, muchas veces no sucede, o en todo caso a veces que los padres como que justifican de repente la falta de interés o de motivación de sus hijos en los estudios justamente por el tema de la pandemia y de la virtualidad. ¿Qué nos podría recomendar en esos Sí. casos? Pues tiene toda la razón, es muy buena pregunta. Yo ya voy en mis últimas conferencias de hace un par de años, estoy diciendo que vamos por el mal camino. Quiero decir, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, hace unos cuantos años, la relación que existía entre los docentes y las familias era de total respeto. Hemos perdido ese respeto mutuo. Quizás las familias no nos respetan como deberían respetarnos, y nosotros también quizás le hayamos perdido parte del respeto. Eso tenemos que dejarlo a un lado. No podemos trabajar de espalda, tenemos que trabajar de frente, y tenemos que trabajar al unísono, tenemos que trazarnos objetivos comunes. La familia, para mí, cada vez se va a convertir, sobre todo en el ámbito no universitario, en algo clave, fundamental para el trabajo y la gestión del aula, la gestión del centro. No podemos prescindir de la familia. La familia tenemos que incorporarla al centro, no digo para tomar decisiones, sino para al menos que entienda nuestro modelo, que nos respete, que nosotros les respetamos a ellos, y que nos sentemos en la misma mesa muchas veces para tomar decisiones no solo sobre sus hijos, sino sobre el funcionamiento del centro, ¿no? Que nos ayuden a entender mejor lo que están pensando ellos y a ganarnos de alguna manera a estas familias. Tenemos que empezar a trabajar de nuevo juntos, al igual que tenemos que buscar la autoridad a nivel, en el plano internacional, que hemos perdido en el sector educativo. Es muy importante la autoridad del docente. No solo nos han perdido el respeto las familias, sino probablemente nos ha perdido el respeto parte de otros entornos o otros ámbitos, ¿no? Tenemos que recuperar ese prestigio que teníamos hace 40 o 50 años y que ahora nos está faltando. Muy bien, muy bien. Y bueno, justamente un poco ya la última pregunta que nos da un enfoque de cambio, ¿no? Acá David Villanueva nos pregunta hacia dónde debemos cambiar los docentes en estos momentos difíciles, ¿no? Con eso creo que podríamos cerrar con esta última pregunta. Los docentes, yo creo que debemos cambiar a entender la educación de manera diferente, a abrir nuestra mirada,
a tomar conciencia de lo que necesita nuestro alumnado y las familias, a seguir formándonos, a entender que debemos cambiar y proceder hacia nuevas metodologías didácticas, no anclarnos en aquello que estábamos haciendo hace 20 años y que seguimos haciendo ahora, a buscar nuevas alternativas, por lo tanto, a utilizar cualquiera de estas metodologías activas. Por lo tanto, también digitalizarnos. Es fundamental que incrementemos nuestras competencias digitales porque eso se ha demostrado que motiva mucho al alumnado, y luego que sepamos utilizar también dentro de esa competencia digital, por lo tanto, los elementos de gamificación, estos recursos que también pueden ayudar a explicar mejor mi asignatura. Y dicho esto, debemos seguir formándonos. Sé que es demasiado, que quizás lo que debamos abordar quizás se nos pida demasiado, pero sí que es verdad que para entender hoy en día la educación no solo necesitamos conocer mi asignatura, sino necesitamos algo más. Necesitamos saber resolver conflictos, necesitamos mejorar nuestra capacidad de inteligencia emocional, saber un poquito más de neurociencia. La neurociencia para mí es clave en la manera de entender el cerebro y, por lo tanto, en los procesos de aprendizaje, nuestros procesos de aprendizaje y los del alumnado. Así que tenemos una tarea ardua, difícil, pero paso a paso. No nos estresemos por todo lo que tenemos que hacer, que quizás, es verdad, se nos exija demasiado. Así es, así es, así es. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Estoy seguro de que nuestros invitados, los docentes que nos acompañan en esta noche, han recibido muy bien todas las técnicas y metodologías y consejos que nos has brindado para gestionar el aula, ¿no? Nuevamente un placer contar con usted en este magno evento y esperamos verlo pronto, ¿no es cierto? Esta virtualidad nos permite, ¿no?, estar nosotros aquí en Perú y usted por allá en España. Además, de Muy verdad, bien. esto es lo que nos ha Así traído es. la virtualidad. Así es, así es, así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando. Que tenga Pues buena noche. gracias a usted, Carlos, gracias a la Universidad Autónoma del Perú, con todas las autoridades presentes, y gracias sobre todo a los grandes protagonistas que son los docentes. Gracias por todo.